Perfecto. Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades agradecen su participación en este panel virtual denominado Acceso a la Justicia para Víctimas de Feminicidio, como parte del programa de los eventos donde conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres bajo el lema Mujeres Reconociendo Mujeres. Agradecemos a las autoridades que se encuentran con nosotros. Saludamos a la maestra María Zapopan Tejeda Caldera, decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y representante del doctor en Ciencias Francisco Javier Avelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Damos también la bienvenida al doctor José Luis Eloy Morales Brand, jefe del Departamento de Derecho. De igual forma saludamos al personal docente y administrativo del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, en especial a las alumnas y los estudiantes de la carrera de Derecho y la comunidad en general que participa en este evento virtual. Enseguida escucharemos las palabras del doctor Eloy Morales Brand, jefe del Departamento de Derecho. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias a la decana, a la maestra Zapopan Tejeda, por estar aquí en representación del rector y también del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias, Angie, gracias, Cintia, gracias, Jessy, gracias, Socorro, por acompañarnos en esta sesión tan importante del Departamento de Derecho y del Centro de Ciencias Sociales, donde vamos a estar concretamente platicando sobre lo que viene siendo las políticas públicas, jurídicas y sociales de acceso a la justicia en materia de víctimas de feminicidio. Estamos en conmemoración de un día que se debe de conmemorar todos los días en esta lucha por transformar la realidad a favor de todas y todos los que estamos viviendo en este planeta. Les agradezco mucho que nos estén viendo. Ahí en el panel vamos a escuchar varias voces desde varias trincheras y sé que va a ser algo que va a redituar para todas y todos en esta búsqueda de transformación social. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Gracias. Agradecemos al doctor Eloy Morales por sus palabras. Enseguida, invito a la maestra María Zapopan Tejeda Caldera, decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y representante de nuestro rector, para que nos dirija su mensaje. Muchas gracias, buen día tengan todas y todos ustedes. Hoy lunes 8 de marzo del 2021, Día Internacional de las Mujeres, con el lema Mujeres Reconociendo Mujeres. Quiero dar, ahora sí que a nombre del doctor en Ciencias, Francisco Javier Avelar, rector de esta casa de estudios, darles la bienvenida a las actividades que está organizando precisamente el CIEG en conjunto con todas las áreas académicas de esta universidad y bueno, también enviarles un caluroso saludo a todas las personas que están presentes. Quiero agradecer y saludar cordialmente a la maestra Tere Martínez Mercado, que es defensora de los derechos universitarios, y al CIEG, que está al frente la maestra Gabriela Guillén, que ellas dos son las responsables de organizar todo este tipo de actividades en toda la universidad y que nos comparten a todos los decanatos. También quiero agradecer la participación de nuestras panelistas, a la maestra Jessy Pérez, muchas gracias maestra Jessy, a nuestra querida Angie Contreras, es Angélica Contreras, pero aquí la conocemos como Angie Contreras, que también es egresada de esta casa de estudios, a la maestra Socorro Ramírez, muchas gracias por estar aquí en este panel, a la doctora Cintia Andrade, maestra docente de este departamento, muchas gracias, y bueno, pues al doctor Eloy, que tuvo bien a organizar y que va a estar moderando este panel. Quiero señalar que este día es precisamente para señalar todos los abusos, las explotaciones y desigualdades que se han presentado históricamente hacia todas las mujeres. Por ello, hablar de la protección de los derechos en el ámbito de los sistemas preventivos y de justicia penal, pues son necesarios. Se han registrado en verdad tantos casos en mujeres de todas las edades y condiciones sociales. Muchas veces no conocemos sus experiencias a detalle, pero han sido acciones muy evidentes. Desde tiempos históricos, nuestras antepasadas tenían que vivir las diferentes adversidades de la vida cotidiana. Ahora algo tan simple como los horarios laborales que no compaginan con la vida familiar, con las responsabilidades,
Las brechas salariales que aún existen, la discriminación, las muertes y el no respeto a los derechos son algunos temas que se vivieron, pero en la actualidad se siguen viviendo, los seguimos padeciendo. Sé que nuestras antepasadas lucharon para que nosotras tuviéramos lo que a ellas les fue negado, pero aparte de recordar y señalar estas desigualdades, estos abusos y muertes históricamente hacia las mujeres, quisiera a través de este medio y públicamente agradecer y reconocer con profundo respeto y admiración el trabajo que hacen las diferentes mujeres de esta universidad, de los colectivos y de la sociedad de Aguascalientes. Confío, de verdad confío en todo el trabajo que hace cada una de ustedes, de todas las que están presentes y las que no están presentes, precisamente para hacer una sociedad mejor. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Zapopan Tejeda Caldera por su mensaje. Continuando con el programa, cedo nuevamente el uso de la voz al moderador de este panel, el doctor Eloy Morales Brand, quien hará la presentación del panel Acceso a la Justicia para Víctimas de Feminicidio. Por su atención, muchas gracias. Continúan con el evento. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias a la maestra Zapopan por la presentación y sus palabras. Vamos entonces a comenzar, sin más preámbulo. Les comento que la forma en que vamos a trabajar este panel va a ser una primera ronda donde nuestros panelistas van a exponer sus puntos de vista sobre esos temas relacionados con el acceso a la justicia para víctimas de feminicidio, que va desde políticas públicas de prevención, de satisfacción, obviamente jurídicas y sociales. Trabajarán cada una de ellas, tendremos aproximadamente 7 minutos máximo para sus primeras intervenciones. Después de que ellas comenten y charlen con todas nosotras y nosotros, pasaremos a una segunda etapa donde veremos también parte de las conclusiones que puedan dar ellas de los mismos comentarios que se han retroalimentado y también algunas de las preguntas o comentarios que tengamos en el panel. Estamos transmitiendo en vivo a través de la página del Departamento de Derecho UAA oficial y también a través de la página del Comité Interinstitucional de Género aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar en esta dinámica y nuestra primera participante será la maestra Socorro Ramírez Ortega, de la cual me permito hacer una breve reverencia a su currículum. Actualmente es coordinadora de la Comisión de Igualdad Sustantiva en el Parlamento de Diputados y Alcaldes AC, titular de la Unidad de Acompañamiento a Mujeres en Situación de Violencia de 50+1 AC y activista en defensa de los animales en Fortaleza Animal AC y activista ecológica en Movimiento Ambiental también AC. Actualmente sigue siendo escritora, sigue siendo difusora de microrelato y cuento corto. También fue la primera diputada federal por Aguascalientes y regidora también en nuestro estado. Representante de las mujeres congresistas federales en Seúl, Corea, el Parlamento para el Hábitat de 1995, y ha sido también secretaria del Consejo Editorial del Diccionario en Términos Parlamentarios y coautora de algunos textos como Democracia para el Cambio, Trascender el Derecho y directora de la revista parlamentaria Quórum. Maestra Socorro, muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo sin más preámbulo quisiera dirigirme a lo que he venido conociendo y trabajando, que son las políticas públicas que pudieran tomarse, ofrecerse, desarrollarse en torno al problema del acceso. Se nos fue tu audio, Socorro. Tenemos un problema de audio. Esperamos un momento a ver si regresa la conexión. Ahí ¿Sí está. se escucha? Ya escuchamos. Ya, muy bien. Yo quisiera referirme, sin más preámbulo, a las políticas públicas y programas para prevenir, obviamente, o para inhibir la violencia en razón de género y particularmente la violencia feminicida, que ha costado de enero para acá 540
feminicidios en el país, 4 de ellos deshonrosamente, lamentablemente, en Aguascalientes. Voy básicamente al tema que yo he venido desarrollando en los últimos años, que es básicamente el tema de las políticas públicas y los programas que han resultado exitosos en otros países y que en México, bueno, están implementándose unos con mejor y otros con peor suerte. Si hay algún problema de tiempo, yo les rogaría que me lo hicieran saber para ir redondeando. Básicamente yo quisiera dirigirme a un gran tema nos está yendo socorro ahí con la cuestión de la conexión. Vamos a ver si la detención de los agresores de la última víctima. El hecho de sancionar a los agresores, de inhibir la conducta, es ya una gran política pública que desanima, que inhibe, porque como todos sabemos, esta es una conducta de imitación. Así es que el hecho de que se sancione, por lo menos en nuestro estado, nos da una luz de esperanza. No así en el país, donde de enero a la fecha tenemos 540 víctimas de feminicidio. Y no es la misma eficacia, por supuesto, que se tiene en la entidad. Quisiera referirme al modelo cultural dominante, que como todos sabemos, pues es un modelo de carácter patriarcal, machista, en el que es difícil trabajar porque hay procesos de reproducción importantes que hacen, como ya lo comenté, que este tipo de políticas se perpetúen y se imiten. Sin embargo, también quisiera dirigirme a la posibilidad de que se trabaje de manera conjunta entre todas las organizaciones en donde conviven hombres y mujeres en un espacio. Particularmente a mí me interesa el tema empresarial, en donde hemos observado en los últimos años conductas de hostigamiento, de acoso, y desde luego a los espacios públicos de tipo público, en donde hemos tenido denuncias que han llegado por lo menos a la unidad que nosotros atendemos, y al fomento a la cultura de la denuncia. En las organizaciones sindicales en México hay un enorme problema, un problema muy extendido de acoso y de hostigamiento de carácter sexual. Y la preocupación que yo tengo, como seguramente muchos compartirán conmigo, es el punto de que no hay una política transversal, de que no hay propuestas para que estas organizaciones puedan trabajar primero con capacitación, por supuesto, educación, cultura, y luego de manera integral. No hay forma de que podamos combatir la violencia feminicida si no lo hacen de manera integral, porque como todos sabemos, las relaciones jerárquicas entre mujeres y varones son disímbolas, son de dominación, y prevalece, como bien lo señaló la doctora María Zapopan, una conducta de discriminación y una reproducción de roles de género que no nos ayuda para poder combatirlo. Tenemos también en la base de la sociedad, particularmente en Aguascalientes, en el oriente de la ciudad, una conducta social de resolución conflicta, de resolución de los conflictos violenta. Aún en las escuelas, aún con los niños y las niñas, la cultura es la de resolver de manera violenta. Bueno, hay incluso canciones terribles como esas de Jenny Rivera, que bueno, pues vamos a resolver a madrazos, ¿no? A nosotros nos da risa, pero ellos así resuelven, así se enseñan a resolver, ¿no? Entonces, en ese sector, así se aprende a salir adelante, ¿no? Me preocupa ese sector porque, bueno, finalmente se reproducen los modelos y los niños van creciendo y las niñas van creciendo con esa conducta. Hay también esta preocupación mía, creo que eso lo van a plantear preocupaciones,
acerca del efecto que tiene la conducta del gobierno federal de reproducción de roles, de discriminación y de una falta absoluta de respeto, que ya se le ha señalado inclusive en algún par de recomendaciones, que de eso hablarán seguramente las expertas, en donde este gobierno sanciona, calla, manda a silenciar los justos reclamos de los grupos interesados en trabajar con la violencia feminicida. A pesar de que se le ha recomendado que escuche a los representantes de la sociedad civil, que escuche a los grupos que trabajamos con mujeres, este gobierno federal manda a callar, manda a silenciar las voces que están proponiendo políticas públicas, ¿no? El clima social obviamente no es favorable, no nos favorece a las organizaciones que estamos trabajando con las mujeres, por el contrario, estamos observando un proceso de rigidización, un proceso de cada vez más de definición social de roles sexuales que no estamos dispuestas a tolerar. Las relaciones asimétricas en la jerarquía del gobierno federal nos están dejando una triste lección. La educación, el sistema educativo no está ayudándonos en la educación para la paz, y particularmente en la unidad que yo tengo a cargo, observo cómo en las escuelas en Aguascalientes los profesores no tienen una formación suficiente para que se pueda crear relaciones de jerarquía solidaria, de jerarquía igualitarias entre niños y niños, y no hay capacidad en los profesores para poder dar opciones de resolución de conflictos de manera pacífica. Estos últimos fenómenos nos preocupan. Exactamente qué es lo que está pasando específicamente con el sector de las mujeres. Y bueno, para terminar esta primer ronda, dejo también la preocupación sobre el papel que están jugando los medios de comunicación en la reproducción de todos estos roles, en la definición de cómo culturalmente nos estamos presentando como mujeres, y por supuesto de la falta de una condena absoluta sobre hechos brutales e inaceptables como es, por supuesto, el feminicidio. Hoy se cuestiona en los medios el papel que pudo haber jugado la posible víctima, y esto es definitivamente inaceptable. Como lo comenté, básicamente tengo preocupaciones, y en una segunda ronda pues quizás podamos abordar algunas de las políticas públicas exitosas en otros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Socorro. Ahora vamos a pasar a escuchar a la maestra Jessica Janet Pérez Carrión. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es máster en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha realizado varios diplomados y seminarios en materia de derechos humanos, grupos vulnerables, derecho penal de víctimas de delitos, entre otros. Y también ha impartido diversos diplomados, cursos y talleres, tanto a organizaciones de la sociedad civil como a servidores públicos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es docente en la Universidad del Valle de México, Campus Aguascalientes, y se ha desempeñado como abogada litigante, servidora pública en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la Dirección del Trabajo de Aguascalientes, y desde el año 2002, casi 20 años, está desempeñándose en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, actualmente como coordinadora de seguimiento, vinculación y transparencia. Adelante, maestra. Muchas gracias. Pues primero muchas gracias por la invitación, y para seguir con la reflexión y las preocupaciones que nos planteaba la maestra Socorro. El título de este ejercicio es Acceso a la justicia para víctimas de feminicidio. Cuando nosotros o la mayoría de las personas tal vez escuchan este título, y más si tienen alguna formación jurídica o si tenemos alguna formación jurídica,
podemos llegar a pensar justicia, jueces, el procedimiento penal. Sí, claro, por supuesto que lo involucra, pero no es todo. Porque para que una persona, una víctima de feminicidio, incluso de cualquier otro delito, tenga acceso a la justicia, se requiere que todas los brazos del Estado, que todas las instituciones del Estado converjan en beneficio de las personas víctimas. Decía la maestra Socorro, efectivamente, que tenemos un sistema patriarcal de machismo en la sociedad y definitivamente eso influye negativamente en el entendido de lo femenino. Históricamente, lo femenino ha sido invisibilizado, ha sido no contado y ha sido considerado inferior. Si nosotros nos remontamos a la historia, ya sea en cualquiera de las ramas de la ciencia, así lo vamos a encontrar. Esta historia de invisibilización, discriminación, invisibilización y no contar, no ver, es lo que nos viene o lo que venimos arrastrando hasta ahora, ¿no? Y implica una gran dificultad cuando nosotros queremos encontrar las soluciones, porque pues no va a haber una solución o no la hemos encontrado, o por lo menos una solución rápida para que podamos tener acceso a la justicia y que podamos hablar en un plano de igualdad real entre hombres y mujeres, porque, reitero, tenemos que estar conscientes de esta historia de discriminación, exclusión e invisibilización que tenemos y de devaluación de lo femenino. Incluso las roles que se han asignado a lo femenino son roles que son menos pagados o no pagados, que se deben de ejercer gratuitamente, y son los estigmas que ya tenemos, y entonces a ver qué género te tocó cuando naciste, y entonces empezamos a ser criados y criadas en ese sentido, en esa inercia de los estereotipos y los roles. Y bueno, luego tenemos un sistema patriarcal que le concede privilegios a lo masculino en perjuicio de lo femenino, ¿no? Entonces, este sistema patriarcal que concede privilegios en deterioro de otro género es lo que nos tiene un poco ahí atorados en cuanto al acceso a la justicia, porque tenemos que primero reconocer que estamos en este sistema y que tenemos que dar un giro, que tenemos que hacer cambios para poder transitar a un estado diferente, a la concepción de la sociedad en general, de hombres y mujeres de una manera diferente, en donde las mujeres no sean consideradas, y en general lo femenino, no sea considerado lo de menor valor, ni las roles y estereotipos estén preasignados y también en esa preasignación también se le concede valor. Tenemos que partir de tener esta conciencia y, como decía Socorro, tener esta preocupación de qué vamos a hacer para cambiar esta idea social, que además no es solo el acceso a la justicia, implica que para empezar no me violenten mis derechos, para empezar que no me discriminen, que no me maltraten, que no me lastimen, que no me maten, para empezar. Eso también es acceso a la justicia. Entonces, tenemos que empezar desde la concepción social que tenemos de lo femenino y lo masculino, sí o sí, y la valorización que damos a cada uno de los géneros, y que debe de ser igual, debe de darse una igualdad real, sí o sí. Ok. Decimos, el tema es acceso a la justicia para víctimas de feminicidio. Yo les decía que, pues, la solución no solamente está en el derecho penal, ni siquiera en el derecho, tenemos que verlo como desde el plano integral. Hay una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que acaba de emitir y que yo les invito a quienes estén interesados en ampliar este tema a que la lean, porque la verdad es que es una recomendación que tiene mucho contenido y ayuda a entender justo esta parte que la maestra Socorro también viene diciendo de la discriminación histórica que sufrimos. Es la recomendación general número 43 y se llama El asunto es sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias. Híjoles, podemos decir qué nombre tan largo, pero es que todo eso implica, ¿sí?
Una víctima de feminicidio no solamente es una víctima, por eso se habla de víctimas directas e indirectas. Las consecuencias de que nosotros tengamos un sistema en el que se valore un género en perjuicio de otro género, o se desvalore, o se invisibilice otro género, o se le considere inferior, pues la sufrimos toda la sociedad. La consecuencia la tenemos todas las personas. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer para un acceso a la justicia? Pues no solamente que pueda la persona acceder a un juez y se castigue al responsable, porque ese hecho estará atendido, no resuelto. Y cuando nosotros hablamos de este tipo de violencias, socialmente no debemos de buscar que se solucione un caso, sino que se solucione o que se impacte de manera positiva en la sociedad en general. Por eso se habla de prevención. ¿Qué se tiene que hacer para prevenir? Atención, cómo vamos a atender la problemática, sancionar a los responsables y, por supuesto, la reparación a las víctimas. Entonces, yo les invito a quienes tengan interés, la verdad es una recomendación muy extensa, pero ahora sí que, como se dice, pone los puntos sobre las i y nos ayuda a entender toda esta complejidad que a lo mejor pudiéramos pensar que implica la reparación, la sanción, la atención y todo esto. Muy bien. Ahora, ¿cómo acceso a la justicia? Como les digo yo, se tiene que ver desde varios puntos de vista, y la solución también tiene que venir de diferentes lugares. De la sociedad, sí. De las autoridades, sí, porque las autoridades tendrán que ver cómo hacen para que la sociedad entendamos los conceptos y los mejoremos o los cambiemos para mejorar el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Hoy estamos hablando de los derechos de la mujer y estamos hablando particularmente del derecho a la integridad y a la vida, que es lo que afecta una violencia feminicida. Un minuto, maestra. Gracias. ¿Qué parte del Estado? Todo. No solo los que hacen las leyes, no solo los que aplican las sentencias y no solamente los que administran el gobierno. Los 3 órdenes de gobierno y a los 3 niveles. Y bueno, pues entonces espero la segunda ronda. Gracias. Muchas gracias, maestra. Vamos a continuar. Ahora toca el turno de Angie Contreras. Angie es feminista, es comunicadora social y consultora en temas de comunicación con perspectiva de género y tecnología. Actualmente colabora con la Asociación Civil Cultivando Género. Muchas gracias, Angie. El micrófono es tuyo. Listo, gajes de las transmisiones online, ¿dónde quedó el micrófono para prenderlo? Pero yo ya lo encontré. Muchísimas gracias por esta invitación. Y este día, considerando el tema del tiempo, escribí algo. Normalmente no lo hago, pero hoy sí lo escribí. Este día es para reconocer, por lo tanto, quiero aprovechar y reconocer a las universitarias organizadas. Admiro su entrega y si mi generación no hubiera tenido miedo, otra historia estaremos contando. También quiero reconocer a las maestras y a las profesoras, que fue por ellas que ahora soy esta feminista. Queridas maestras, muchas gracias. Ustedes saben lo que hicieron. También quiero contar. Belén, entre 20 y 25 años. Estefanía, 12 semanas de embarazo, 27 años. Guadalupe. María de la Luz, 63 años. 4 feminicidios en menos de 3 meses en Aguascalientes. 2 feminicidios en el 2020. ¿Sigo contando? A veces no sé qué cuento. Cuando hice esta pregunta en mis redes sociales, la señora Roxana, del Refugio para Mujeres, me respondió: cuentas el dolor, la rabia, el miedo, la impotencia, el desánimo de las autoridades ciegas, sordas y mudas. Pero también cuento las vidas que fueron arrebatadas. Porque un feminicidio no es un homicidio, porque cada feminicidio es una vida menos. Cada feminicidio es una historia, una vida que fue callada y que aún no era su momento. ¿Qué cuento? Cuento 4 feminicidios en el 2021 y las exageradas somos nosotras. Justamente toca hablar acerca de esta recomendación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que como lo ha comentado Jessie, habla de feminicidios, en su título, pero cuando empiezas a revisar este documento te das cuenta que hablas de muchísimas más violencias. Lo platicamos ella y yo el sábado y decías, a ver, espérate, esto es un documento mucho más extenso que implicaría sentarnos a hablar
de cada uno de los temas. Me quedé pensando en esa reflexión el fin de semana y justamente entonces caí en el 20, o me cayó el 20, de por qué entonces hablábamos de esto. Porque las violencias que nos atraviesan a las mujeres justamente terminan, voy a poner aquí un paréntesis muy grande, en el feminicidio. Yo ahorita voy a explicar por qué. Enero de 1993, Ciudad Juárez, Chihuahua, aparecieron los cuerpos de Angélica Luna Villalobos y Alma Chavira Ferrer. Agosto de 2018, Rubí Marisol Frayer. 28 de junio de 2010, Mariana Lima Buendía. 13 de julio del 2011, Gabriela Arlene Benítez. Enero del 2012, Dulce Cristina, 17 años. Y así podrá continuar leyendo a todas hasta el 2020. 28 de junio del 2013, Sandra Camacho. Fue lamentablemente desmembrada. Su caso, recordarán por los medios de comunicación, fue por este alumno que era de excelencia y como ella no le creyó, terminó con su vida. Leslie, caso emblemático por la revictimización que hicieron desde la misma Procuraduría y posteriormente en los medios de comunicación. Y que además fue un feminicidio que ocurrió dentro de la Universidad de la UNAM. El 9 de febrero del 2020, justamente un mes antes, hace un año, un mes antes del 9 de marzo. Ingrid Escamilla, 25 años de edad. Sus fotos expuestas en los medios de comunicación y replicadas en las redes sociales. ¿Por qué nombro estos 3 casos? Porque son 3 casos emblemáticos, no son los únicos, pero son 3 casos emblemáticos con el que yo quiero aterrizar mis comentarios hacia 3 temas específicamente. Primero, los medios de comunicación y las recomendaciones que me parece que son muy sencillas las que les hacen desde esta recomendación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El tema de la violencia digital, donde a mi parecer tampoco hacen recomendaciones, si bien las podemos observar a lo largo del documento, donde hablan de la incorporación, de las medidas, de la implementación que se tiene que hacer a la atención a otros tipos de violencia. Hay mucho que hablar acerca de la violencia digital que no se está diciendo y tener reformas no nos está garantizando un acceso. Y finalmente, el tema del uso de las redes sociales, con el que cerraré mi participación en el siguiente bloque, sobre todo por la forma en la que la misma recomendación lo está mencionando y que justamente en este momento podemos ver las redes sociales y lo que está sucediendo. Hay otras formas de violencia, es decir, el feminicidio, fin último de la violencia, sino que es parte de otros tipos de violencias que siguen atravesando el cuerpo de las víctimas, de sus familias, de sus hijos, de sus hijas y de las personas cercanas. Quiere decir que una mujer, después de haber sido asesinada, ahí no termina su proceso de violencia, porque es captada, es replicada y es llevada a los medios digitales. Además, en una internet que nunca olvida. ¿Cuántas veces hemos vuelto a buscar en el buscador de su buscador favorito el nombre de cualquiera de las víctimas de feminicidio y cuál es el recuerdo que aparece? ¿Es importante entonces hablar de un derecho a la desindexación para las víctimas de feminicidio? ¿O la memoria es importante para no volver a olvidar? ¿Dónde queda entonces la memoria hacia la forma en la que se les nombra a las víctimas una vez que han sido asesinadas? En el 2018, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, todo esto lo van a encontrar en la recomendación, señalaba que los medios de comunicación e información en gran medida fomentan y promueven la estigmatización, denigración y cosificación de las mujeres y las niñas, incluso a la violencia contra ellas, así como la reproducción de modelos y estereotipos de género que la discriminan e infravaloran. También dice esta recomendación que las mujeres en la publicidad son representadas como sujetas conquistables, juguetonas e inmaduras, deseables, etc. Que los medios de comunicación se han vuelto cómplices de la violencia feminicida. Que la revictimización o la victimización secundaria se da cuando la misma víctima, aparte de lo ocasionado por el delito, sufre el daño posterior. Es decir, cuando se replica en estos medios lo que está sucediendo, pero también la forma en la que se están narrando estos hechos. Como consecuencia de esto, tenemos alguna serie también de reformas que se han hecho. O sea, no se ha quedado solamente en el hartazgo y en la crítica que se ha hecho social haciendo uso de los medios. Por ejemplo, la ley Ingrid, que ha sido ya aprobada en varios estados. También tenemos la violencia mediática, que ya fue aprobada
si no me equivoco, la Cámara Baja y está en la espera en senadores, pero ahí no me quedan tanto porque probablemente estoy olvidando el dato exacto con exactitud. ¿Qué pasa entonces con esto? Los medios de comunicación son agentes socializadores. Estos agentes socializadores están contándonos una parte de la realidad. El tema es que, y lo digo porque yo estudié medios de comunicación, entonces tampoco me puedo morder la lengua, es entonces cómo se están narrando estos casos que están pasando. Cuando no se enseña desde la academia a contar las historias con la perspectiva de género. Pero también hay otro tema que toma importancia y es cuál es entonces y cómo estamos viendo estas historias. Si como un fin comercial, para atraer más likes, para hasta acercar más publicidad, o porque en verdad nos interesa un fin genuino que es el contar lo que está sucediendo hacia estas víctimas de feminicidio. ¿Cuál es el tratamiento de la información que se está dando? Pero ojo, no con esto quiero decir que únicamente hay que culpar a los medios de comunicación. Las violencias no solamente se ven por un lado, hay que verlo de manera holística o de manera integral. Es decir, todas las personas jugamos parte también de estos temas. Desde nosotras y nosotros, qué es lo que estamos consumiendo. Pero también, y ojo, y esto es una de las cosas que recomienda, que hacen estas recomendaciones, es qué pasa con la autoridad. En Aguascalientes, la ley de las y los servidores públicos, específicamente el servicio de la seguridad pública, en uno de sus artículos ya estipula que no deben de compartir este material gráfico. O sea, no quiere decir que los medios de comunicación únicamente lo obtienen por que llegó por paloma mensajera, ¿no? Sino también cuál es la responsabilidad que tienen desde el Estado. Las omisiones, pero también el colaborar en este tipo de, también son parte de. Algunas de las recomendaciones que se hacen, bueno, y el tema de la... Ok, ya ven, hablo mucho, eso es muy malo. Y el tema de la violencia digital, antes de que se me vaya el tema, es, si bien desde el 2018 se han hecho diferentes reformas y justamente en esta recomendación hace una lista de los estados que ya cuentan con estas diferentes, ojo, la violencia digital como lo están manejando desde esta recomendación es hacia la violencia a la intimidad, hacia la intimidad. En Aguascalientes se lo encuentran en el artículo 181b. Pero no estamos viendo de manera integral que la violencia digital conlleva a otro tipo también de agresiones, al menos en una lista de 13 tipos de agresiones, que incluye ya la violencia a la intimidad, es decir, cuando se exponen las fotografías sin la autorización o el consentimiento. ¿Qué está pasando ahí? Se está implementando, pero hace falta primero la capacitación y la adecuación de que las violencias que suceden desde los espacios digitales o sociodigitales también tienen consecuencias, que las consecuencias no solamente se dan desde lo digital, sino que salen y atraviesan los cuerpos. Y ahí es cuando es ese momento clave donde hace falta dar el siguiente paso. Muchas de las recomendaciones que hace a este documento, que primero me parece que es muy bien que hace tanta insistencia en asignación de recursos económicos. Las violencias se pueden prevenir, pero no se previenen de a gratis. Cuesta. ¿Por qué? Porque la voluntad política necesitamos que se vea reflejada en mayores recursos bien asignados y bien ejecutables. Habla también de que es necesario redirigir, armonizar y modificar e incluso eliminar las políticas públicas que prácticamente no hayan servido. Ahí es en donde entonces tenemos que aplicar una perspectiva de género y de derechos humanos, pero ojo, no prohibicionista y también no pensando en que el único modelo para acceder a la justicia es la vía penal. ¿Por qué? ¿Cuánto es la impunidad que existe en nuestro país? Y entonces se nos cae el sistema penal. ¿Cuál es la otra forma? Desde la reparación del daño, desde la capacitación, la sensibilización y el tema de la educación, que toma relevancia en estados como Aguascalientes, donde aprueban iniciativas como el PIN parental. Y bueno, por favor pásenle una copia de las recomendaciones que le hacen al Congreso, porque creo que no la han leído. Y con esto termino mi participación y regreso a la siguiente. Gracias, Angie. Vamos a pasar ahora entonces con la doctora Cintia Andrés Sandoval. Ella tiene estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Aguascalientes, maestría en Amparo por la Universidad Autónoma de Durango, también Campus Aguascalientes, es licenciada en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc y licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha trabajado en diversos ámbitos en el área jurídica, desde la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Juzgado Segundo de Distrito en Aguascalientes, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como proyectista
en la modalidad 44, también como proyectista, y a la fecha sigue laborando ahí, y además es catedrática por oposición de 10 horas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Doctora, adelante, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de lo que es el feminicidio. Creo que es importante que puntualicemos qué es el feminicidio, porque, bueno, si bien ha sido muy rica la participación de todas, ahorita no se ha dicho con exactitud qué es el feminicidio. Ahora, vamos a empezar que es un tipo penal en el que se comete un homicidio, pero es hacia una mujer por razones de género. Bien, si bien es cierto, esto ha sido muy criticado en muchos lugares porque no entienden la magnitud de la situación, creo que es importante, a partir de ahí, de que ya nos dimos cuenta que esto se critica, tener una educación con un principio de transversalidad y ver el por qué el feminicidio, que sería la forma de violencia más amplia hacia una mujer, es penado por la ley. Eso es por un lado. Por otro lado, bueno, hablando de esta recomendación de la que nos mencionó Jessie, es importante expresar que habla también sobre el interés superior de la niñez. ¿Por qué? Porque las víctimas de feminicidio no solamente son mujeres adultas. Las víctimas de feminicidio son desde bebés hasta la mujer más grande que se puedan encontrar. Cualquiera podemos ser víctima de feminicidio. ¿Y esto por qué se da? ¿O por qué ha estado tan arraigado en nuestro país? Ya lo dijeron las compañeras, es por esta situación de la cultura, una cultura patriarcal llena de misoginia que se da incluso hasta en las mismas mujeres. Cuando nosotros hablamos de feminismo y situaciones en las de yo te cuido y tú me cuidas, hablando de mujer a mujer, estamos hablando de una actitud sorora. Es la solidaridad que se da entre las mujeres para cuidarnos unas hacia otras. ¿Pero qué está pasando? Como decía Angie, los medios de comunicación nos han revictimizado como género. En el sentido, simplemente ahorita abran las noticias, abran Facebook, abran cualquier tipo de página y se van a encontrar lo que está sucediendo en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Y qué pasa ahí? Fuera de que la autoridad esté respetando el artículo 1 constitucional, lo está violentando. Son los primeros en violentarlo porque no están respetando los derechos de las mujeres. Nos acortaron todo el presupuesto habido y por haber para políticas públicas que tenían que ver con la protección de mujeres. Creo que esta es una situación que es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Nosotros como mujeres, al momento de ver qué es lo que está sucediendo, se quitaron las guarderías, se quitaron apoyos hacia las mujeres con cáncer de seno, muchas políticas públicas que ya existían fueron desapareciendo. Políticas públicas, acciones que implicaban la protección de estos derechos de las mujeres. Entonces, bajo ese principio de transversalidad, nosotras no podemos sobrevivir en un país que tu propia autoridad te está violentando. Es un país en el que fuera de protegerte y de ayudarte, te está deteniendo, te está revictimizando, porque si bien es cierto, a lo mejor habrá personas que digan, yo no paso por eso, yo no sufro por eso. Ok, tú no, pero no va a faltar alguien que tú conozcas que pase por eso. Esa es una cosa. Otra situación importante es lo que decíamos, esto de los medios de comunicación con respecto al derecho al olvido. Existe dentro de los derechos humanos una figura que se llama el derecho al olvido, que implica que nosotros tenemos derecho a ser borrados de la red cuando nosotros ya no queremos que se sepa de nosotros. Nosotros tenemos que pedir ese derecho. Tenemos ese derecho, por ejemplo, en el caso de cualquiera, no quiero mencionar alguna en específico porque todas son importantes, pero cualquiera de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, que siguen en la red, es importante, 1, respetar el derecho al olvido y 2, respetar la dignidad del cadáver. Eso creo que muy poca gente lo habla. Esta situación no la manejan mucho, o este tema de la dignidad del cadáver no se maneja, de tal forma que mucha gente no sabe que hay que proteger esta situación. No solamente es el manejo de redes, no, son principios que van más allá. Ya estamos hablando
de valores. Esto de la dignidad del cadáver creo que es muy importante de tenerlo en cuenta al momento de que una mujer sufre feminicidio, protegerlo. Esa es una cosa. Otra cosa es la situación cultural, y hablo cultural educativa. ¿Por qué? Porque habrá que incluir este tipo de información desde los niños para crear nuevas masculinidades. Y hablo hablando niños y niñas. Niños para crear nuevas masculinidades y niñas para que sepan qué está bien y qué no está bien. Que sepan los límites que deben de tener, porque recordemos que cuando se pasan esos límites es cuando surgen los primeros tipos de violencia hacia una mujer. Una violencia hacia la mujer puede ser desde un chiste hasta un feminicidio. Entonces, todas esas cosas nosotros no las tenemos muy en cuenta. O bueno, hablo como sociedad. La sociedad mexicana no la tenemos muy en cuenta. No nos damos el permiso de observar qué es lo que le está generando conflicto a las mujeres con estos chistes o con acoso, hostigamiento, violencia obstétrica y todo el tipo de violencia que se puede mencionar, que me extendería demasiado. También esto de la ley Olimpia, hablando de cuando se presenta un cuerpo desnudo sin el permiso de la mujer, porque a lo mejor la mujer compartió, como decía una vez Angie Contreras llegó a Olimpia, a mi grupo, y Olimpia decía, eso de que compartan el pack está bien, pero hay que saber con quién, porque luego se va a generar este tipo de violencia. Si tú te enojas con tu novio y el novio lo va a presentar, entonces ahí ya se genera una violencia. Si bien es cierto, tenemos derecho a hacer muchísimas cosas, hay que hacerlo con mucho cuidado. Y esto también hay que abrirle los ojos a las mujeres y demostrarles que de verdad existen ciertas cosas que no se nos están protegiendo. La autoridad, fuera de protegernos, promueve esta misma violencia. ¿De qué manera? Simplemente es voltear a ver el muro ese enorme que hicieron afuera del Palacio Nacional. Es una payasada el ver que la propia autoridad te está violentando tus derechos cuando el artículo 1 constitucional obliga a la autoridad a que te proteja. No sé yo en qué sentido se pueda llevar esto a una realidad, que estas leyes que nosotros tenemos, que si bien es cierto, en el contenido hay muchas que son muy buenas, pero no son eficaces, porque no se pueden hacer, porque la autoridad los está obstaculizando. Entonces, son situaciones que sí creo que se tienen que regular, se tienen que cuidar y sobre todo, pues bueno, conocer lo que son todas estas recomendaciones. Hay recomendaciones desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el Estado mexicano hasta las comisiones de cada uno de los estados o bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es importante que la autoridad las voltee a ver y se dé cuenta que estamos generando mucha violencia. Esta situación de la alerta que no funciona, en varios estados la alerta Amber no funciona, y hablo en cuanto a mujeres. ¿Por qué? Porque revictimizan, como sucedió con lo del campo algodonero. Es que las mujeres se fueron con el novio, o es que la mujer andaba no sé dónde, o andaba vestida de tal forma. Son situaciones que la misma autoridad debe de cuidar. No, si lo piensan, está bien, como personas está bien que piensen lo que quieran, pero que no lo externen hacia la sociedad, porque son los que tienen que poner el ejemplo. Nosotras como mujeres en cada ámbito en el que nos desenvolvemos tenemos que promover todas estas situaciones de respeto hacia los derechos de las mujeres. Y bueno, creo que con esto me quedo porque ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Bien, gracias, doctora. Bueno, vamos a pasar a una segunda parte, la recta final de este panel. Realmente preguntas no tenemos, más bien tenemos muchos comentarios, saludos y que están de acuerdo con lo que se ha expuesto aquí en el panel. Entonces vamos a continuar. Maestra Socorro, nuevamente tiene la palabra, 7 minutos, por favor. Bien, en esta segunda, muchas gracias. En esta segunda ronda quisiera dirigirme también a la Recomendación General 43/2020, mediante la cual se exige al Estado que garantice justicia a mujeres víctimas
de violencia y efectivamente va más allá de la violencia feminicida. Básicamente yo quisiera destacar que la recomendación se dirigió al Gobierno de México, a los 3 poderes a ese nivel federal, se le notificó la misma a la Fiscalía General de la República y se le notificó a las Fiscalías Generales de las entidades federativas y, como bien señaló Angie Contreras, a los congresos locales. Parece ser que el Congreso del Estado de Aguascalientes todavía no se impone de su contenido. También se le comentó a organismos protectores de derechos humanos de las entidades federativas, a la UNAM, a las universidades autónomas de los estados, al Instituto Politécnico, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus homólogas en los estados. Bueno, creo que en Aguascalientes no hay homóloga. A el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, espero que también a la Secretaría de la Familia y a las Procuradurías de Protección a Niños, Jóvenes y Adolescentes en todo el país. Yo quisiera ser muy concreto en este tema por lo acontecido el día de hoy y citar 2 párrafos, y con esto estaría yo terminando. Porque hay 2 párrafos que me parece que el día de hoy son fundamentales, y son los siguientes. Es fundamental que las autoridades del Estado se abstengan de estigmatizar y criminalizar a las y los ciudadanos que lleven a cabo manifestaciones que no de los protocolos de actuación aplicables en reuniones y manifestaciones sociales pacíficas, lamentable lo de hoy, y que deberán estar armonizados con la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. En esta lucha para la protección de la vida y los derechos de las mujeres, se debe privilegiar y fortalecer la participación de organizaciones de mujeres y las acciones que realizan para prevenir y atender el feminicidio y todas las formas de violencia contra las mujeres. Esto que viene a continuación es lapidario. Nunca más las mujeres deberán ser silenciadas en sus demandas de derechos, recalcó el organismo y lo repito, nunca más las mujeres deberán ser silenciadas en sus demandas de derechos. Condeno enérgicamente lo acontecido el día de hoy. Es esta recomendación que es muy extensa, son 150 páginas, vale la pena conocerla, y a pesar de haber sido debidamente notificada, pues el día de hoy hemos visto todo lo contrario. Yo agrego que habemos organizaciones que hemos venido trabajando en torno a todo tipo de violencias y no hay hoy los espacios para que podamos ser no solamente escuchadas, sino que nuestras propuestas pudieran ser consideradas. Toda esta recomendación tiene a lo largo de su cuerpo la invitación a que nos escuchen, a quienes trabajamos con mujeres, a quienes trabajamos con violencia de manera muy particular, a combatir el machismo, la misoginia, los estereotipos sexistas que no han sido atendidos y corregidos de manera eficaz y oportuna por el Estado mexicano. Esta misma recomendación pide que se rinda un informe transversal de las acciones que se toman a nivel federal y su eficacia, y por supuesto este es un informe que no se ha rendido, y si se rindiera sería muy lamentable. Es una recomendación que invita para que se prevenga, se elimine y se redicte todo acto de violencia contra las mujeres, y que una y otra vez le dice al Estado mexicano que no se ha sido eficaz, y particularmente en el caso del feminicidio. Es una recomendación, es un estudio, un diagnóstico que de manera muy puntual y analítica señala lo que ya bien señaló aquí la doctora Cintia, que lejos de ampliar y profundizar las acciones que se toman para erradicar las violencias, ha venido disminuyendo hasta en un 25% presupuestalmente, 25%, es decir, de 100, se nos fue 25% el Instituto de las Mujeres a nivel nacional, sin que su directora Nadine, que otrora fue una gran luchadora, pusiera una mayor resistencia. Vale la pena leerla, es amplia, pero es un diagnóstico muy puntual de lo que está sucediendo en el país con las mujeres, y sobre todo es un grito de auxilio en el tema de la violencia feminicida, que como bien señala Angie, que como bien señala
la doctora Jessy Pérez, en un ambiente en el cual va creciendo la violencia, se va legitimando, los roles no se están cuestionando, lo dice muy bien la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. El punto máximo, el punto clímax, el punto al que llega finalmente la permisibilidad en todo esto es el feminismo. 549 feminicidios en todo el país de enero a la fecha. Es verdaderamente brutal lo que está sucediendo y una vez más yo reitero que en esta recomendación se le ha pedido al Estado mexicano que no nos silencien la demanda de nuestros derechos, y lo de hoy es francamente un ejemplo de lo que está ocurriendo, y de ninguna manera lo dice la misma recomendación, se puede aceptar estos hechos que están ocurriendo hoy. El feminicidio es inaceptable, condenable, y tenemos que luchar día con día para que esta no sea una normalidad, no se vea como parte de una cultura en lo que simplemente son cosas que suceden. El feminicidio es inaceptable. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Maestra Jessica Pérez. Sí, muchas gracias. Pues, retomando la recomendación, se hacen varias recomendaciones puntuales y efectivamente cuando uno está leyendo la recomendación hace un recorrido en diferentes derechos de las mujeres que no son respetados, que no son observados por las diferentes autoridades y por la sociedad misma. Incluso recuerda la recomendación de Campo Algodonero, que fue emitida por una institución internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a nuestro país, en donde también se hacía la reflexión de que en México se tenían que tomar medidas porque tenemos una discriminación histórica que deja a las mujeres en desventaja en cuanto al acceso a la justicia frente a las violencias que se viven. Entonces, ahora tenemos una recomendación local y hacen recomendaciones incluso similares. En aquella recomendación, ustedes verán si es que les interesa y la quieren ir a revisar, que también es muy vasta, la verdad, es muy recomendable también. Sobre reconocimientos públicos, aquella recomendación se pedía que se hicieran reconocimientos públicos del país, en donde el país aceptara que había violentado derechos de mujeres y que las investigaciones de las denuncias de mujeres desaparecidas y luego encontradas muertas no habían sido tomadas con la seriedad y con el profesionalismo y con apego total a derecho. Ahora esta recomendación general que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pide que se hagan 2 pronunciamientos, al menos me voy a enfocar ahora en estas 2 recomendaciones por cuestiones de tiempo. En una, le pide al Estado y a las diferentes instituciones de los diferentes órdenes de gobierno, entiéndase federación, estados y municipios, que reconozcan, hagan un reconocimiento público conjunto de que la violencia hacia las mujeres existe. Es un reconocimiento público de que existe la violencia. Y a la par, que hagan un pronunciamiento público que debe de ser difundido por todos los medios de comunicación, de que se rechaza todo acto de violencia y de violaciones de derechos humanos en contra de las mujeres. Por un lado reconoce la situación, la grave situación de violencia, y por otro lado se hace un pronunciamiento de rechazo que debería de impactar en esta idea de patriarcal que tenemos, que se pueden estar viviendo de privilegios en algún género con desventaja con otros géneros. Y como decía la doctora Cintia, a veces hay incluso chistes que generan discriminación, que generan estigmas y que perpetúan estas brechas que existen y perpetúan estas ideas incorrectas sobre los géneros y sobre el valor que debe de tener cada uno frente al derecho y el valor que tenemos cada persona en la sociedad. Y por último, ya para cerrar mi participación, quiero hacer también aquí hincapié en la reparación del daño. En la recomendación se habla del tema de la reparación del daño y debemos de pensar, hay una ley de víctimas que habla sobre diferentes tipos de reparaciones del daño y no solamente es una reparación económica, va mucho más allá y hay garantías de no repetición.
esas garantías de no repetición de violaciones a derechos humanos como los feminicidios, creo son las que nos están faltando, además de muchas otras cosas, pero nos están faltando bastantes. Porque a veces se tienen que generar políticas públicas, ni siquiera que representen, claro que se tienen que hacer, representen el costo económico que representen, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de los derechos de personas, pero hay otras políticas públicas que se pueden hacer siquiera sin el presupuesto, ¿no? A veces es una cuestión de invisibilización tal que ni siquiera se pone alumbrado público en algunas zonas en donde hay un alto tránsito de mujeres, ¿no? Y ese alumbrado público es cuestión de generar la concientización de que exista, y a veces hasta las mismas empresas, si tienes muchas trabajadoras que salen a la hora que sea, pero que pueden ser violentadas, pues se pone el alumbrado público, se refuerzan las medidas de vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las reparaciones de violaciones a los derechos de víctimas de feminicidio y otras violaciones a derechos de las mujeres, y el acceso a la justicia, pues, implica una gama diversa de acciones que tenemos que hacer, sociedad y Estado. Y ninguna excusa es aceptable, ninguna excusa puede justificar el que no se hagan, pero hay diferentes opciones. Y tenemos que estar conscientes y presentes, pero para ello tenemos que estar conscientes de qué es lo que lo genera, para entonces ir poniendo remedios. Aquí dejaría yo mi participación por cuestiones de tiempo. Gracias. Muchas gracias, maestra. Angie, te escuchamos. Gracias. Vaya, yo cerraría con dos temas. Primero, a ver, la importancia que recordemos hace cuánto que el feminicidio está tipificado en Aguascalientes. De hecho, tenemos varias, no soy abogada, no me van a regañar abogadas y abogados, causales, por las cuales sí se considera el feminicidio, qué características cumple ese asesinato para que sea considerado feminicidio. Creo que una de las discusiones, y que yo lamentablemente he escuchado también por personas que ejercen desde el derecho, es seguir creyendo que el homicidio es igual a un feminicidio y al revés. A ver, los feminicidios se pueden prevenir, pero también alcanzar la justicia desde un feminicidio también se puede. Pero justamente para eso necesitamos desentramar el origen, las causas y qué motiva el feminicidio. ¿Qué motiva el feminicidio? A ver, si ustedes buscan en su buscador favorito, van a encontrar que es este asesinato violento por ser mujer. ¿Y qué es lo que decimos todas? Es que es por ser mujer. Y luego dicen, ¿cómo es que por ser mujer si yo soy hombre y también me asesinan? A ver, son las características propias que tiene para que se considere entonces este odio máximo que se ve reflejado en la forma en la que se asesina, en la forma en la que se expone el cuerpo, en la forma en la que se está contando también, en la forma, etcétera, etcétera, y no voy a entrar en tantos detalles. Justamente eso es lo que entonces hablamos de un feminicidio. Pero además, ojo, acaba de salir un documento que está muy bueno, que ahorita estaba buscándolo rápidamente, pero no encontré el nombre, de el informe que hizo la ONU Mujeres acerca del feminicidio. Y ahí nos plantea otras características acerca del feminicidio que al menos a mí me cambiaron la óptica de cómo estoy contando y cómo estoy explicando qué es el feminicidio. Decíamos que eran los espacios privados. Ahora los feminicidios están incrementando en los espacios públicos con mujeres de entre los 20 y los 25 años de edad en relaciones de noviazgo y con uso de armas de fuego. A partir de eso, entonces, ¿cómo está cambiando cuál debería de ser el cambio que estamos entendiendo para aplicar estas recomendaciones, entonces, en lo que estamos diciendo para la prevención del feminicidio? Porque entonces la prevención implica de cómo, como sociedad, como Estado, como familias, estamos atendiendo desde una primera instancia qué es lo que sucede. Y también, luego, ¿cómo logramos el acceso a la justicia? Bueno, las acompañantes. ¿Cuántas veces no me ha tocado, y seguramente la maestra Coco también lo sabrá, que una mujer desiste de estar yendo a las citas a las que tiene que estar yendo para acceder a? ¿Por qué? Porque son tardadas, son revictimizantes, son costosas, etcétera, etcétera. Y entonces, es que el Estado está garantizando porque tiene la oficina. Pues claro, pero entonces, ¿cuánto tiempo tardas en que llegue a esa justicia? ¿Cuánto tiempo?
Hace 2 años hubo el feminicidio de Angélica y no recuerdo el nombre de su hija, tenía ya 8 meses de embarazo. Han pasado 2 años y justamente le acaban de quitar, si no me equivoco, le negaron un amparo, ¿no? 2 años. ¿Qué onda con eso? Y no quiero terminar mi participación sin mencionar el tema del uso de las redes sociales. Justamente habla esta recomendación también de cómo se han estado utilizando las redes sociales para hacer visible, socializar estos movimientos que se hacen a favor de los derechos de las mujeres. Yo no creo que haya comenzado a hacerse visible, ya hay algún parrafito que dice, la recomendación que dice, la mujer comienza a hacerse visible, a socializarse, a cobrar la importancia que siempre se le había negado. Yo estoy un poquito en contra de eso, porque yo creo que más bien las redes sociales han venido a exponenciar la voz y salirnos de estos medios hegemónicos donde un discurso era el que prevalecía. A ver, las mujeres ya tenemos una voz, las mujeres ya estábamos contando, y creo que es una palabra que he dicho mucho esta sesión, las mujeres ya estábamos exponiendo y hablando y gritando, etcétera, etcétera. El problema es que no se quería escuchar o no se quería ver. ¿Qué es lo que sucede con las redes sociales? Visibilizan aún más. ¿Qué es lo que hace? Acerca, y es cuando se hace este movimiento pop que muchas personas dicen. Algunos de los movimientos más emblemáticos que se han hecho, bueno, el Mi Primer Acoso, todo lo que tenga que ver con la marea verde, el Me Too, ¿no? Que son movimientos que nos han vuelto a hablar de que hay otro tipo de violencias que están atravesándonos a las mujeres y que entonces no se hablan. ¿Hasta que qué? Pues hasta que entonces son expuestos o quemados en las redes sociales. Y para finalizar, como no puedo irme sin no mover un poquito las aguas, y como no puedo dejar de ser yo, pues voy a cerrar mi intervención con una llamada de atención. Necesitamos que los programas de las carreras de Derecho y de Comunicación y de Ciencias Políticas, de una vez todas las de los centros de Sociales y Humanidades, se involucren, incluyan la perspectiva de género y un análisis a las problemáticas sociales desde el campo. No podemos seguir con estos estudios desde los escritorios. Que se planteen qué es lo que está pasando, cuáles son las alternativas, qué podemos hacer desde las ciencias sociales, desde estas carreras, porque yo también salí de esta carrera. Y yo les invito a cuestionarse más. Yo les invito a analizar muchísimo más, a aprender, a ejercer esta profesión con sensibilidad. ¿Qué se necesita, con esta sensibilidad, qué se necesita para atender estos casos de violencia de género desde nuestras profesiones? No solamente le corresponde a las personas que litigan, no solamente le corresponde a las personas que estudiamos comunicación, no solamente le corresponde a las personas de trabajo social, nos corresponde a todas las carreras de ciencias sociales, exclusivamente y hablando por este centro. Nos corresponde tener una sensibilización. Si estamos en las carreras de sociales y no tenemos esta sensibilización y seguimos creyendo que un feminicidio es igual a un homicidio, discúlpenme, pero tienen mucho que revisarse. Belén, de entre 20 y 25 años. Estefanía, 12 semanas de embarazo, 27 años. Guadalupe, María de la Luz, 63 años. ¿Cuántas más vamos a seguir contando? Vivas nos queremos. Muchas gracias, Angie. Antes de pasar con la doctora Cintia, llamada de atención escuchada. En el Departamento de Derecho acabamos de cambiar el plan de estudios, empezamos en agosto y trae perspectiva de género. Ya luego te lo socializo, pero vamos a seguir en eso. Doctora Cintia, adelante. Bien, yo quisiera cerrar nada más comentándoles que esta recomendación número 43 del 2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no solamente habla de cuestiones legislativas o políticas públicas, maneja una variedad de aristas, incluso socioculturales. Habla o le pide a las universidades que cambien protocolos en cuanto a perspectiva de género, de actuación, protocolos de actuación en cuanto a perspectiva de géneros. También habla de que los organismos públicos de derechos humanos incluyan la parte psicológica para poder, lo maneja como psicosocial, para poder atender a todas estas mujeres. Habla también hacia la Fiscalía que debe de existir un protocolo en cuestión de cadena de custodia, de cómo se debe de manejar, que hagan un protocolo para que se maneje diferente y que no haya ahí situaciones de que vayan a meter mano para poder cambiar, como se ha hecho en muchísimos feminicidios, que lo cambian
o lo hacen ver como un suicidio o como una situación de accidente o como un simple homicidio. No, hay que cuidar mucho y creo que yo con esto cierro porque esta es la parte más importante, al menos para mí, para poder entender qué es un feminicidio, hacer la diferencia, esto de las cadenas de custodia. Hay que cuidar mucho el qué pasó antes, dame los antecedentes de qué pasó con esa mujer y con las personas que la rodeaban o los posibles victimarios. Yo no lo sé si es uno o dos, porque pueden ser varios, pero sí cuidar mucho esta parte, hacer peritajes de tal manera que esta persona pueda tener o pueda contar con justicia. Sobre todo también habla de los familiares de las víctimas, que se les garantice esta situación. Entonces yo con esto cerraría, porque creo que es la parte, digamos, toral de la recomendación, situaciones que no se habían hablado, a lo mejor de otras cosas sí se habían hablado, como el homologar o armonizar las leyes en materia de derechos de las mujeres, pero esta parte de las cadenas de custodia me parece muy interesante, porque ha habido varios feminicidios que no se pueden tipificar como tal porque le meten mano a la cadena de custodia. Entonces, yo con esto cerraría. Agradezco mucho a este espacio que nos dan, sobre todo este día que es importantísimo que las mujeres se den cuenta del valor que tenemos, porque todas tenemos un gran valor, desde la señora que está en su casa cuidando a sus nietos, digámoslo así, una señora ya grande, hasta la niña que está empezando a estudiar. Creo que es importante que todas las mujeres reconozcamos nuestro valor y nos demos cuenta lo importante que somos en la economía de un país. Y no solo en la economía, en la política. Si no nos cuidan, creo que esta política no va a llegar a mucho. Así que las invito a que se den cuenta de lo que podemos lograr como mujeres. Gracias. Muchas gracias, doctora. Antes de concluir, hay una pregunta que quiero hacer al panel de las que están aquí. Hay otro comentario me imagino que es un estudiante de Derecho que dice que por qué no se incluye la perspectiva de género a la que están estudiando actualmente y hasta la nueva. Bueno, a lo mejor es que no han ido esos estudiantes a sus sesiones de tutoría, porque desde que estoy yo en la administración, desde el Departamento de Derecho, estamos dando cursos de perspectiva de género junto con el CIE. Estamos también con personal de psicología de aquí de la universidad. El año pasado incluso comenzamos con la capacitación y en esto empezó la pandemia y nos la bloqueó, pero justo estamos, a partir de la próxima semana, vamos a retomar justo esos cursos de perspectiva de género a estudiantes y también a maestras y a maestros. También estamos trabajando con esa parte. La pregunta que está aquí en el foro, se las doy por si alguien la quisiera comentar o contestar. Dice Eni Velázquez: para que realmente sea efectiva toda acción para prevenir y solucionar esta problemática, lo primero es la educación. Yo me sé y me reconozco privilegiada de tener acceso a este tipo de espacios, a una educación universitaria, pero miles, millones de personas, precisamente en México, no tienen estas posibilidades, por lo que nuestra labor es difundir, pero en un sistema patriarcal, en una sociedad tan dañada, muchas de estas personas no están siquiera dispuestas a escuchar, nos tachan de locas, nos dicen que ninguna manera es manera para exigir y luchar. ¿Cómo acercarse? Esa es la pregunta. ¿Cómo acercarse a este tipo de personas? ¿Cómo empezar a traer pacíficamente el tema a la mesa, por lo menos en un contexto social inmediato? Quien guste contestar puede abrir el micrófono. Vaya, la forma pacífica, por favor, pasen a mí también la receta, porque lamentablemente no me gusta traer el discurso negativo, pero cada vez que una habla de estos temas, sobre todo con este tipo de personas como las que tú describes, pues te tachan exactamente de todo esto, ¿no? ¿Qué hacer? Vaya, yo creo que primero es un trabajo individual para que tenga repercusiones desde lo colectivo. Es decir, las personas necesitamos revisarnos también cuáles son estas conductas de violencia que estamos ejerciendo, cuáles son estas prácticas sexistas, cuáles son desde nuestro privilegio, como tú comentaste. Yo también siempre he dicho que yo fui una persona privilegiada, pero revisar desde mi privilegio qué es o cómo es que yo estoy entendiendo el mundo es lo que me permite entonces entender qué es lo que está pasando. Entonces, primero es eso. O sea, necesitamos
revisar cuáles son estas conductas que reproducimos, para entonces saber cómo vamos a también desde nuestras profesiones estar ejecutando este trabajo. No es fácil hablar con las personas, totalmente, y menos de estos temas, pero yo creo que poco a poco las personas se están dando cuenta de que es importante y obligatorio, ojo, aparte, si son personas que están dentro de universidades, dentro del servicio público, su deber como profesionistas y como servidoras y servidores públicos es hablar desde estas perspectivas, porque ya también están los protocolos. A ver, si no les gusta el protocolo que dice cómo tienen que implementar, entonces lo siento, pero entonces no es su espacio de trabajo. Ya están los protocolos. Ya hay un montón de normatividad, de reglas de cómo tiene que ser el trabajo que realizan, que tienen que hacer, y no es a gusto o a disgusto, no es como de, ay, hoy no me gusta el protocolo, hoy no lo hago. No, o sea, lo haces o lo haces. El tema es también nosotras y nosotros cómo conocemos esa existencia de estas normativas, de estos protocolos y etcétera, para entonces también decirles que le toca. Así como, a ver, ¿no te gusta? Ok, pero tu trabajo es que tienes que hacer esto, entonces lo tienes que hacer. Y también es poco a poco ir hablando, ¿no? Digo, si queremos irnos con una propuesta más esperanzadora, que también creo que es válida, ¿no? Es pues poco a poco irlo hablando. O sea, desde las experiencias contar, a ver, ¿por qué a mí me atraviesa esto? ¿A mí por qué me pasa esto? ¿No? ¿No? Y ahí entonces se puede empezar a hacer este cambio. Pero sí creo que es necesario que las personas que están en estos espacios pues estén sensibilizadas, porque si no están sensibilizadas van a seguir replicando estos temas de violencia y entonces no estamos caminando hacia ningún lugar. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Sí, bueno, yo daría el otro punto de vista. Yo soy una persona ya más reposada. He acompañado a estas jóvenes maravillosas que son muy motivadoras en sus marchas, en sus gritos maravillosos de somos las hijas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Pero yo sí estoy por la cultura de la paz. Como ecologista de movimiento ambiental, pues soy más bien pacifista. Y en mi experiencia debemos reflexionar con todas las compañeras y compañeros para ir generando una cultura de la igualdad. Yo no voy a acudir el día de hoy a la marcha, no estoy de acuerdo con las pintas que se realizan al final de la misma, porque me paso 8 días explicando las pintas y no me distraen del tema central de explicar por qué las condiciones de igualdad sustantiva y de equidad. Yo respeto profundamente el trabajo de estas jóvenes que son una maravilla, pero en mi concepción sí hay maneras de dialogar con los compañeros varones, de reflexionar con las mujeres que efectivamente nos retiran se nos desisten de las demandas y tenemos que crear una cultura paso a paso, reflexión a reflexión, en la que podamos ir avanzando. Son maneras siempre de ver las cosas, siempre habrá posturas. Yo a la persona que está preguntando le propongo una cultura de la paz y una reflexión colectiva con quien esté dispuesto a escuchar. Gracias, Cintia. Oye, yo nada más les recordaría que esto no es cuestión de protocolos, esta es una obligación constitucional. El artículo primero constitucional nos habla de que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberá respetar, garantizar, promover los derechos humanos. Y las mujeres tenemos derechos humanos, se llaman derechos humanos de las mujeres. Y todo esto que hablamos de feminicidio, de violencia, nos están violentando nuestros derechos. ¿Y con quién empezamos? Pues con el primero en la lista de autoridades, ¿verdad? Entonces yo con eso contestaría esta situación bueno, yo soy privilegiada, quizás sí, pero todos estos niños de primaria tienen que aprender desde el kinder, esa educación gratuita que les da el Estado. Desde ahí podemos empezar. Yo creo que es una cuestión de cultura y hay que irnos de manera generacional, poco a poco. No es un cambio que se va a dar de un día a otro, pero, pues, ¿qué les digo? Yo creo que las revoluciones han servido de mucho y esta es una revolución. Finalmente estamos siendo escuchadas, si no es por la buena, pues bueno, hay personas que le hacen de otra manera, como lo hicieron todos nuestros ancestros para poder lograr y adquirir todos los derechos que ahora gozamos. Con esto me despido. Gracias. Maestra Jessica.
Sí, muchas gracias. Indiscutiblemente a las autoridades no está discusión, a las autoridades toca porque toca. Es una obligación constitucional, como decía la doctora Cintia, es parte del trabajo y tiene que hacerse el reconocimiento de los derechos sí o sí. Socialmente entiendo esta parte de cómo abordar estos temas con personas de la sociedad que, a pesar de que a lo mejor están viviendo las violencias, no quieren hacer el cambio. No, nosotros lo podemos percibir así, no se atreven, no lo entienden. Pues hay que abordarlo. Yo es lo que les diría, hay que abordarlo de diferentes maneras, pacíficamente. Yo coincido con la maestra, porque además si es una persona que está atravesando ya algún ciclo que nosotros, desde este lado del privilegio, como bien lo dice nuestra compañera, que tenemos de haber estudiado, de estarnos escuchando, de estar aprendiendo, y de estar cambiando nuestras maneras de pensar, de ver y sentir la vida, y nosotros podemos percibir que algo está mal en algunas relaciones con algunas personas que no les están respetando sus derechos, pues hay que llegar de la mejor manera posible para lograr que nos escuchen. Pero yo sí sería partidaria de que hay que hacerlo y hay que intentarlo y volverlo a intentar y volverlo a intentar, por un lado, por otro, porque también vivimos en una sociedad, y esto hay que tenerlo presente, y esto lo dirijo a todas y a todos en todos los aspectos de nuestra vida. Para el respeto de los derechos humanos de las personas, tenemos que aprender a respetarles a todas y a todos sin que me haya pasado a mí, ¿no? Sin haber estado sin que le haya pasado a alguien que conozco, porque a lo mejor eso también es algo que socialmente nos tiene detenidos de, no es mi problema, no, pues es que a mí no me pasa, a alguien que yo le conozca tampoco, y no generamos empatía, y entonces pues sí, pues que digan a las y los que les pasa, pues a mí no me pasa. No, creo que esto debe de ser también un cambio integral, de reconocernos todas y todos como personas sujetas y sujetos de derechos. Yo con esto cerraría y me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, antes de concluir, le cedo la palabra a la maestra Zapopan Tejeda, decana del Centro de Ciencias Sociales. Muchas gracias, doctor Eloy. Pues realmente un placer escuchar a cada una de ustedes, ver las diferentes posturas y que, bueno, a final de cuentas nos compartan sus inquietudes y su conocimiento, porque sé que ahorita en las redes está muy activo, hemos tenido mucha gente que las está escuchando y a final de cuentas ustedes son ejemplo para nuestras estudiantes. También quiero compartirles a nuestros estudiantes y a la gente a las personas que nos están escuchando, que al menos en lo que es en menos de 2 años que estamos aquí al frente en esta administración, pues por indicaciones de nuestro señor rector hemos tomado algunas medidas en sociales de las 12 licenciaturas que tenemos. Efectivamente, Derecho en su nuevo plan ya tiene perspectiva de género, tiene una materia única y exclusivamente donde se habla de la teoría de género. En Psicología tenemos 2 materias que también tienen perspectiva de género y es precisamente para formar a nuestros estudiantes con este enfoque. En Sociología, históricamente, es la primera licenciatura que siempre ha tenido una materia exclusivamente con perspectiva de género. Trabajo Social también está con perspectiva de género y da optativas en este tema. También se reformó lo que es el plan de estudios de historia. Ahí nada más tenemos algunos contenidos también con perspectiva de género, y actualmente estamos en la revisión del plan de estudios de filosofía, en donde también se les dio la indicación de que se tome. Sé que todos los problemas de los que se han pronunciado hoy pues son problemas históricos, estructurales, que desafortunadamente no los podemos cambiar de la noche a la mañana, pero sé que con la voluntad, el trabajo y la persistencia de todas y cada una de nosotras vamos a poder lograrlo. Y como yo he pasado a todos los grupos con nuestras estudiantes, con las y los estudiantes les he comentado y lo vuelvo a comentar a través de estos medios, 0 tolerancia. Cualquier cosa a través de sus jefes
o directamente conmigo y van a ser atendidas. Muchas gracias, felicidades compañeras. Estamos ahora sí que muy agradecidos por todo lo que nos compartieron hoy. Gracias, doctor Eloy. Gracias, maestra. Bueno, para concluir, antes de despedir a nuestros panelistas y a la decana, les voy a leer un fragmentito de un artículo que voy a publicar esta semana en La Jornada, y es la parte que me gustó para cerrar esta parte. Los hombres de la actualidad difícilmente hemos vivido el miedo que siente todo ser que se identifica como femenina en una sociedad carente de empatía, llena de odios e intolerancia. No podemos decir que sabemos lo que sienten, porque nunca lo hemos sentido. Pero debemos ser empáticos y tratar de comprender cómo estamos aportando ese mundo de terror para dejar de hacerlo y construir un entorno de amor, respeto, tolerancia y empatía, donde lo femenino vuelva a tomar su lugar, pues es evidente que el mundo se está yendo a lo profundo cada vez más y más, porque los hombres lo hemos llevado hacia allá. Lo femenino debe retomar su papel creador, dirigente y equilibrante. Muchas gracias. Les agradezco mucho su participación. Gracias, maestra Socorro. Gracias, maestra Jessie. Gracias, doctora Cintia. Gracias a Angie, que tuvo que salir porque anda el tingo en tango con otras conferencias. Gracias a la decana, la maestra Zapopan. Pero sobre todo gracias a todas ustedes, a todos ustedes que nos siguieron en esta transmisión, que expresaron sus comentarios y que pues, finalmente estamos tratando y no estamos tratando, estamos trabajando, porque se hace o no se hace. Los tratar no funcionan, estamos trabajando para tratar de mejorar no solamente nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes, sino nuestro entorno. Muchas gracias a todas y a todos y que pasen bonita tarde. Gracias.